está dividida en dos regiones, una por delante entre los dientes y las encías y la parte interior como de la mucosa, de los labios, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? Vestíbulo. El vestíbulo. Y la otra, cavidad oral propiamente dicha. Es muy sencillo, el vestíbulo es como la antesala para una casa. Uno llega al vestíbulo y después se mete al rancho, realmente el resto del rancho. El vestíbulo y cavidad oral propiamente dicha. Del vestíbulo, bueno, antes de eso tenemos que hablar también de unos límites de la cavidad oral. Recuerden que el techo de la cavidad oral viene siendo el paladar, básicamente. Conceptualicémoslo un poquitico aquí. Y el piso, básicamente, son los músculos miloioideo y vientre anterior del digástrico, ¿no? Ok, bueno. Entonces, con respecto al techo, digamos una cosita, muchachos. Está conformado básicamente por 4 huesos, 2 maxilares y 2 palatinos. Unidos los 2 maxilares en la línea media. Recuerden, maxilar y maxilar son 2 maxilares, pero no uno superior y uno inferior. Eso ya pasó de moda. Claro está que son nombres que se siguen conservando en la nomenclatura tradicional, pero en la nomenclatura internacional no hay maxilar inferior porque esto se llama simple y llanamente mandíbula, y si no hay maxilar inferior entonces ya no hay superior, pero repito, válido en la nomenclatura tradicional, ¿sí? Pero entonces utilicemos la internacional. Entonces, 2 maxilares que sí son 2, pero uno derecho y uno izquierdo. Recuerden que los 2 maxilares están unidos en el plano medio por una sutura, que es la sutura maxilomaxilar o intermaxilar. Y a propósito, el lugar donde se unen los 2 huesos forma aquí una angulación, y recuerden que una angulación en un hueso se llama una espina, por lo tanto esto se llama espina nasal. ¿Por qué? Porque si bien está como en el techo de la cavidad oral, el techo de la cavidad oral es el piso del área nasal, ¿no? Ok, entonces se llama espina nasal, pero la vamos a llamar espina nasal anterior, en razón a que hay otra espina nasal que sería entonces posterior. No necesariamente tendría que ser posterior, podría ser la otra lateral o quién sabe, pero es posterior en este caso. Y entonces nos vamos a ver de una vez la espina nasal posterior, que está más relacionada con la cavidad oral. Donde se unen los 2 huesos palatinos, la sutura es la sutura palatopalatina o interpalatina. Y ahí se va a formar otra angulación, y esa angulación es la espina nasal posterior, ¿vale? Espina nasal posterior porque igual está en relación de todos modos, boca de aquí para abajo, área nasal de aquí para arriba, ¿no? Espina nasal posterior. Entonces, los 2 huesos maxilares se unen, y recordemos antes de llegar a esta parte que como en los maxilares, así como en la mandíbula, van a encajar los dientes, los alvéolos dentarios, que serían entonces como los espacios, por fuera están demarcados por unas prominencias para dar espacio a los dientes. Y esas prominencias se llaman procesos alveolares. Por supuesto, procesos alveolares superiores y procesos alveolares inferiores, ¿vale? Es una filecita por aquí, proceso alveolar. Bueno, ok. Aquí espina nasal, porque igual puede caber dentro de este tema, ¿no? Bueno, ok. En cuanto a la parte ósea, es muy sencillo. Todo esto realmente es muy sencillo, pero que se viera, muchachos, sería muy sencillísima la anatomía. Ok, en cuanto a la parte ósea, en cuanto al paladar, pues, entonces tenemos que el paladar está conformado, que es el techo de la cavidad oral, está conformado por 4 huesos, que son los 2 maxilares que están articulando atrás con los 2 palatinos. Por lo tanto, así bien esta articulación sería la articulación obviamente maxilomaxilar, y aquí palatopalatina o intermaxilar interpalatina. Entonces aquí esta articulación se llamaría articulación maxilopalatina, palatomaxilar, como lo quieran llamar, como mejor, maxilopalatina. Ok, el cruce, la cruz, el lugar donde se unen entonces los 4 huesos, los 2 palatinos con los 2 maxilares, se llama torus palatino, que genera como una especie de pequeño levantamiento que aquí no se nota, y un levantamiento es un torus, ¿de acuerdo? Entonces torus palatino. No tiene realmente mayor importancia anatómica, pero mencionémoslo, por si de pronto necesito toda la cara. Bueno, los nombres de estas estructuras, de estas 4 estructuras, de los 4 huesos, son simplemente lámina horizontal del maxilar y lámina horizontal del palatino. Pero también se suele usar el siguiente nombre, también válido en nomenclatura internacional. Mire, lámina horizontal del maxilar, lámina horizontal del palatino. Pero
como el maxilar apunta hacia el palatino y se articula con el palatino, entonces se puede llamar también apófisis palatina del maxilar. Igual pasa al contrario con respecto al palatino, apófisis maxilar del palatino. Entonces esto puede llamarse apófisis maxilar del palatino, apófisis palatina del maxilar, o lámina horizontal del palatino y lámina horizontal del paladar. Muy sencillo. Ok, del maxilar, perdón, sí. 3 forámenes. Una preguntita con el más sencillo de todos para dejárselos de tareita, porque es el más sencillo, pues el más elemental. Este que es el incisivo, que pasa por ahí. ¿Se lo explicaron en clase? Tareita. Y estos dos, que se llaman foramen palatino mayor, pero el menor no lo estoy viendo por aquí. Aquí se ve, pero más perdidito. Bueno, ahora traigo otro craneito, pero por lo menos está viendo que el foramen palatino mayor, los forámenes palatinos mayores y contiguo al mayor, que hay un huequito más chiquitico que sería el foramen palatino menor, son simplemente para que pasen vasos que llevan esos nombres, palatino mayor, palatino menor, y nervios que llevan los respectivos nombres, palatino mayor y palatino menor. Bueno, miren muchachos, recuerden, porque aquí necesitamos tener este referente para algunos elementos de la cavidad oral. Recuerden una cosa, que el proceso pterigoideo de las adenoides, que es la patica de la mariposa, ¿se acuerdan? Proceso pterigoideo y proceso pterigoideo, que tiene un ala lateral y un ala medial y ala lateral, y entre las alas lateral y medial presenta una fosa que llama la fosa pterigoidea. Recuerden que aquí el ala medial está como quebradito aquí, desafortunadamente, presenta una prominencia a modo de ganchito. Y ustedes saben que todo lo que sea gancho se denomina uncus. Entonces, este procesito, imaginémoslo porque está aquí quebradito, del ala medial, no del ala lateral, sino del ala medial, es el uncus pterigoideo. Exactamente, el uncus pterigoideo. Tiene importancia y ahorita vamos a ver para qué. Tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, ahora bien, si miramos nosotros, el maxilar está en relación. Bueno, hay un momento donde se articula, donde se une, pero no del todo. Está en relación con el proceso pterigoideo, formando una hendidura. Esa hendidura se llama la hendidura pterigo-maxilar, porque está entre el maxilar y el proceso pterigoideo, hendidura pterigo-maxilar. Y si yo me introduzco por la hendidura pterigo-maxilar, encuentro ya una fosa. O sea, esa hendidurita se abre más en una fosa, y esa fosa se llama pterigo-palatina. Quiere decir que aquí el proceso pterigoideo está articulando con el maxilar, pero si entro, ya el proceso pterigoideo estaría articulando con el palatino. O sea que el palatino está enseguida, pero medial al maxilar. ¿Cómo es eso? Miren lo siguiente, muchachos. Miren las dos láminas horizontales del palatino, es decir, los dos procesos maxilares del palatino, unidos acá. Entonces, hagan de cuenta que mis manos son los dos procesos maxilares de los palatinos, o sea, las dos láminas horizontales de los palatinos, ¿vale? Y entonces, como son las dos láminas horizontales de los palatinos, resulta que los palatinos tienen una forma como de una L, más o menos, por lo menos aproximada, ¿no? De una forma como de una L. Entonces, una L que se toca con la otra L, pero una de las dos L's invertidas. Esta sería la L que ustedes veían derechita, ¿cierto? Y la otra L invertida. De tal manera que esta lámina vertical corresponde también al palatino, pero esta lámina vertical no la estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque imaginémosla entonces que sube por acá y sube por acá. ¿Me hago entender, muchachos? Y al subir por acá y por acá queda enseguida del maxilar, enseguida pero medialmente. Eso quiere decir que si una hormiguita se mete por aquí, entra a otra fosa donde por detrás tiene de nuevo el proceso pterigoideo, pero por delante ya no es maxilar, sino el palatino. Y eso se llama la fosa ptericopalatina, donde entre otras cosas está el ganglio ptericopalatino, bueno, y pasa la rama B2 del trigémino, que tiene mucha importancia en toda el área oral. Ustedes saben por qué. Bueno, muchachos. En cuanto a la mandíbula, digamos dos o tres cositas que nos pueden interesar para lo de la clase de hoy. Una línea que la escriben los libros, pero yo nunca la he notado como nítidamente, o por lo menos no en nuestra especie de país. Y puede que en otras especies del planeta sí, pero en otros como que se pierde mucho. Entonces es una línea, ustedes recuerdan que una línea es un altorrelieve bien definido.
y una cresta es un alto relieve como cresta, como más definido, ¿cierto? Es una línea más o menos aquí y aquí que se llama la línea de Milo, donde se insertan los músculos mieloideos. Pero bueno, lo cierto del caso es que también en el cuerpo de la mandíbula, en la cara posterior del cuerpo de la mandíbula, hay unas apófisis, que realmente no se deberían llamar apófisis porque ustedes recuerdan que una apófisis es una prominencia relativamente grande con respecto al tamaño de un hueso. Una prominencia muy chiquitica sería un tubérculo, debería llamarse tubérculo, pero no sé por qué los libros lo llaman apófisis. Apófisis genia, esta y esta, esta y esta, esta y esta. A veces se ven muy separaditas, pero aquí están junticas y a veces no se ven. Bueno, aquí apenas se insinúan, ¿sí? Se supone que una a la derecha y una a la izquierda. Eso es demasiado pequeñito. Se supone que una a la derecha y una a la izquierda. Y aquí apenas medio se insinúa. ¿Será que nosotros somos muy identificados? Y aquí, pues, bueno. Esas apófisis, perdón, geni, nos sirven para que ahí se instalen unos músculos, que serían los geniogloso y genioideo. Entonces, como son dos músculos, 4, 2 a un lado y 2 al otro lado, un geniogloso y un genioideo a un lado, un genioglosio y un genioideo al otro lado, quiere decir que la apófisis geni tiene una espinita abajo y una espinita arriba, superior e inferior, donde se inserta el geniogloso arriba y el genioideo abajo. Vamos a tratar, si los vemos, los vemos. Si no los vemos, no los vemos. Vamos a tratar de conceptualizarlos. Bueno, 2 o 3 cositas más con respecto a la mandíbula para recordarlo, muchachos, que es lo siguiente. Recuerden, esto lo vimos, yo sé que esto lo vimos en movimiento y postura masticatoria y todo lo demás, pero recordémoslo porque ahora es fundamental para esto, ¿no? Recuerden, muchachos, además que la mandíbula tiene un ángulo y que a partir del ángulo se eleva la rama de la mandíbula y que la rama de la mandíbula va a terminar atrás en una cabeza articular grande, lisa y redondeada. Y dijimos que toda cabeza articular, que sea grande, lisa y redondeada, es un cóndilo. Y dijimos que todo cóndilo acaba. Entonces, si esto es un cóndilo porque es grande, lisa y redondeado, necesariamente tiene que encajar en una cavidad, o sea, en una concavidad suave tersa, que se llamaría cavidad glenoidea. Entonces, los cóndilos de la mandíbula encajan en estas cavidades glenoideas, y estas cavidades glenoideas son cavidades glenoideas del temporal, generando entonces la famosa ATM, o articulación temporomandibular. ¿De acuerdo? Bueno, listo. Y recordemos, chiquitico entonces también, que como el cóndilo es una cabeza articular, entonces por debajo del cóndilo, siendo una cabeza, hay un cuello, porque en anatomía sí o sí, siempre después de una cabeza, a toda cabeza sigue un cuello. Entonces este sería el cuello de la mandíbula, ¿de acuerdo? Y aquí adelante hay un proceso, o sea, una apófisis, que se llama el proceso coronoideo. Recuerden que entre el cuello y el proceso coronoideo hay una excavación, y que toda excavación en el borde de un hueso se llama una escotadura, ¿no? Y recuerden que este proceso coronoideo es para que uno de los 4 músculos masticatorios se pegue ahí y eleve con fuerza la mandíbula. ¿Cuál es? Temporal. Generalmente son las niñas las que responden. En serio, estoy viendo eso últimamente. Entonces, el temporal, básicamente es el temporal, recuerden. Recordemos, ya por encima, porque esta práctica es muy cortica, aprovechen más para recordar y sobre todo lo que se va a ver es muy poquitico. Aprovechemos porque esto tiene importancia en gastro, por supuesto. Que si nosotros vamos a hablar de masticación, vamos a hablar entonces de esto. ¿Cuál era la que encajó aquí? Era esta. Vamos a hablar entonces de esto, de elevar la mandíbula. Esto es masticación, elevar la mandíbula. Entonces yo tengo unos músculos que me elevan la mandíbula y otros que la descienden. Unos que la elevan y otros que la descienden. La mandíbula desciende, es decir, se abre la boca básicamente por un mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? El principal mecanismo, muscular o de cualquier índole. La principal cosa comprometida, músculo o qué sé yo, o cualquier cosa comprometida con la apertura de la mandíbula. Si les preguntaran ahora en el examen, en los procesos masticatorios, ¿qué es el principal factor para abrir la mandíbula, sea muscular o de cualquier otra índole? La gravedad, exactamente. Primero que todo, la gravedad.
Y ahí sí van a ayudar los músculos del piso de la boca, que son el miloideo y el vientre anterior del digástrico, pero como coayudantes. Pero el factor fundamental es la gravedad. Como si el factor respiratorio fundamental es el diafragma y los otros músculos son accesorios. Entonces, es como si estos músculos fueran accesorios, pero fundamentales también. Pero es la gravedad, muy bien, sí. Ok. Bueno, muchachos, entonces, recordemos también con respecto a la mandíbula. Bueno, recordemos una cosita chiquitica aquí para que prosigamos, muchachos. Entonces, si masticar es elevar la mandíbula, porque yo mastico elevando la mandíbula, no elevando los maxilares, sino elevando la mandíbula, elevando la mandíbula. Entonces los 4 músculos masticatorios obviamente tienen que agarrarse a la mandíbula, como inserción propiamente dice, no como inserción de orina, sino propiamente dice, ¿se acuerdan? Entonces, uno eleva la mandíbula jalándola ¿de dónde? De aquí del proceso coronoideo. ¿Y dónde está insertado? Entre la línea temporal superior y la línea temporal inferior. Descienden las fibras en abanico y jalan la mandíbula, ¿se acuerdan? Pero resulta, ¿ustedes se acuerdan del temporal, cierto? Pero resulta que como esas fibras descienden todas en abanico, vienen de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, pasando por detrás, o sea, profundas al arco cigomático. Si todas trabajan al unísono, entonces se genera un vector de fuerza resultante que jala con gran fuerza el proceso coronoideo hacia arriba. Y por lo tanto, el temporal es un poderoso oclusor de la mordida, poderoso. Pero si se contraen únicamente las fibras que vienen de aquí atrás, porque recuerden que el músculo viene en abanico, únicamente las fibras de aquí atrás, entonces llevaría la mandíbula hacia atrás. Entonces sería el músculo que lleva la mandíbula hacia atrás, y eso se llama como retrusión o retracción de la mandíbula. Vale, entonces tiene esas dos actividades el temporal. Recuerden que el macetero se está insertando aquí en el arco cigomático y en el hueso cigomático, y agarra la mandíbula como mis 2 dedos, como mis manos, mejor dicho, desde el ángulo y la rama, y por lo tanto se convierte también en un poderoso oclusor de la mordida. Y recuerden que los músculos pterygoideo medial y pterygoideo lateral se llaman así porque uno se inserta en la cara lateral del ala lateral del proceso pterygoideo, y el otro se inserta en el ala medial y en la fosa. Como quien dice, estos 2 músculos son pterygoideo medial y pterygoideo lateral. Este de aquí afuera es lateral y este de aquí adentro es medial. Uno lateral con respecto al otro, pero los 2 vienen del proceso pterygoideo, por eso se llaman pterygoideo, ¿se acuerdan? Y que los 2 pterygoideos van, el medial, o sea, el de la fosita, el medial va a ¿dónde? A la mandíbula, pero la agarra por acá y por acá. Miren que mientras el macetero agarra la mandíbula por acá y por acá, el pterygoideo medial agarra la mandíbula como por el mismo punto, pero por dentro. ¿De acuerdo? También del ángulo y de la rama. O sea, también es un poderoso oclusor de la mordida porque la asciende con fuerza. Los 3 músculos entonces, macetero temporal y pterygoideo medial, poderosísimos oclusores de la mordida. El pterygoideo lateral, mal oclusor de la mordida, realmente no tiene mucho que ver con eso por no decir nada, pero lo que hace es lo siguiente: el pterygoideo lateral se está insertando en la cara lateral del proceso pterygoideo y avanza hasta el cuello de la mandíbula. Entonces de aquí al cuello de la mandíbula. Como el proceso pterygoideo es el origen, al jalonar el cuello de la mandíbula es el que lleva la mandíbula para adelante. ¿Vale? Si los 2 pterygoideos se contraen al mismo tiempo, pero si se contrae un pterygoideo a un tiempo y el otro al otro tiempo, entonces en vez de hacer este movimiento, hacen este movimiento. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Quedó claro? Hacen ese repasito. Eso es importante porque estamos en digestivo. Pues es clave eso, muchachos. Y entonces, ¿por qué tenemos que hacer este movimiento y este movimiento? Si ustedes ven esos programas de Discovery Channel, cuando nos están hablando bobadas como de las familias gringas que tienen tiendas de empeño y nos muestran esos bobalicones gringos y la cultura que nos quieren meter, mi abuelo se durmió. ¿Cuánto han visto ese programa? Me pareció la historia. Pero cuando presentan cosas pues como realmente como serias, entonces ustedes ven ahí los animales en la selva y ustedes ven un león, un tigre que no es del África, pero bueno, un tigre también, un león, un tigre, un leopardo, un guepardo, una hiena, un cocodrilo. Todos los animales que son puramente carnívoros solamente hacen este movimiento para comer, puramente carnívoros. Y si ustedes ven una jirafa, un ñu, un ñandú, una gacela, un antílope, qué sé yo, un caballo, una cebra, una vaca, hacen este movimiento. ¿Vale? Los que son puramente vegetarianos,
Nosotros que somos carnívoros y vegetarianos podemos hacer los dos movimientos, esta de herniación y este de acá. En el caso de nosotros, para poder hacer este movimiento, entonces, el vegetariano, entonces nos basamos en los pterigoideos laterales. Siempre y cuando los movamos, pero alternativamente. Pero si lo movemos simultáneamente, lo que hacemos es llevar la mandíbula para adelante, ¿queda claro? Todo eso puede estar relacionado con esto. Bueno, muchachos. Entonces, empecemos por aquí abajo en cuanto a la parte muscular. Dijimos que los dos musculitos entonces de aquí abajo eran los musculitos de aquí abajo son entonces los músculos, los de piso del lado que son los miloioideos y el vientre anterior del digástrico. Por supuesto que son dos miloioideos, hagan de cuenta mis dos manos, unidos en la mitad entonces por un qué. ¿Qué es lo que une unos músculos por la mitad siempre? Un rapé. Y un rapé es un cordoncito fibroso, eso es todo. Entonces aquí estarían los miloioideos, ¿de acuerdo, muchachos? Realmente la dirección de la fibra no es transversal, es hacia atrás, un poco hacia atrás. ¿Por qué? Porque se llaman miloioideos. Recuerden que aquí estaría el hueso ioides, otra herradurita pero más profunda. Quiere decir que los músculos bajan como en mi mano, ¿cierto? Vamos a suponer que mi mano son los dos miloioideos, pero entonces tienen que bajar un poquitico para pegarse al ioides, pero se llaman miloioideos, ¿de acuerdo? Entonces realmente se pegan en el ioides. Entonces, ¿cuál sería el origen y cuál la inserción propiamente dicha? ¿Sería la mandíbula al origen y la inserción el ioides o al revés? Al revés. Se pegan desde el ioides y apuntalan para bajar la mandíbula. Pero es que el ioides es, en primer lugar, el único hueso de todo el cuerpo humano que no está articulado con otro hueso. Sí se articula, pero con el cartílago tiroides, con las astas mayores, ¿se acuerdan? Pero no con otro hueso. Entonces, ¿cómo diablos el ioides, siendo tan débil, se convierte en un punto de apoyo poderoso para descender la mandíbula? Entonces, ¿se acuerdan de los músculos infraioideos y supraioideos y Justamente tienen por función apuntalar al ioides para que el ioides haga este movimiento. O sea, en ese proceso nos vamos hasta más abajo todavía, si se quiere, pero lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, entonces, vamos a suponer, si este es el ioides, vamos a suponer, tú mi niña, colócame los dos, no, estos aquí, los dos deditos acá, perdón, acá, no, aquí, los dos deditos acá, vamos a suponer, bueno, vamos a suponer, mi mano es el músculo miloioideo. Aquí estarían los dos músculos que se llaman vientres anteriores del digástrico. Y aquí los dos músculos genioideos. Entonces, en otras palabras, ¿quién más está contado por ahí? Ven para acá un segundito, por favor. En otras palabras, tú eres el músculo, los dos músculos miloioideos. Entonces, aquí está la mandíbula, no, dos dedos nomás. Aquí está la mandíbula. Entonces, aquí hay estos dos dedos encima y estos dos dedos debajo, y aquí está la mandíbula, sería el vientre anterior del digástrico y el genioideo, para que no nos vayan a confundir en el examen. Genioideo por dentro, vientre anterior del digástrico ya por fuera de toda esa estructura, de la estructura bucal, ¿cierto? Vientre anterior del digástrico y genioideo. Los dos aquí abajo y los dos aquí arriba, como si a modo de empareado estuvieran abrazando al miloioideo. Entonces, para ver si lo identificamos ahora ahí, ¿vale? Entonces ya sabemos que los de aquí abajo serían los vientres anteriores del digástrico. Los de aquí arriba serían los genioideos y el miloioideo en la mitad, y aquí estaría la mandíbula. ¿Me van a entender, muchachos? Ok, tengamos en cuenta eso. Pero resulta que estos son los genioideos. Como si eres un genioideo, vas para el ioides, entonces inclina la mano así, porque el ioides está aquí. Entonces, tanto el miloioideo como el genioideo van para el ioides. Pero fuera de eso, aquí arriba hay otros dos, que son mis dedos, que van para la lengua, que sería el geniogloso. Entonces, piso de la cavidad oral, miloioideos, ambos por supuesto, y ambos vientres anteriores del digástrico. Pero ya por dentro de la cavidad oral, este par de musculitos, que son los genioioideos, y este par de musculitos que son los genioglosos. Unos van para abajo para el ioides y otros van para arriba para formar la lengua. ¿Queda claro, muchachos? Bueno, y estos cuatro musculitos, estos dos y estos dos, son los que están pegando a las apófisis genio. ¿Sí? Bueno, los huesos genio. Entonces, muchachos, teniendo eso en cuenta, vamos a ver una cosa. Aquí en la mandíbula hay un foramen, y ese foramen se llama el foramen mandibular. Y ese foramen mandibular, que aquí lo tenemos, ese foramen mandibular es el inicio de un canal que se llama el canal mandibular. Y ese canal mandibular
por ahí va a viajar una rama, recuerden, del trigémino que se llama el nervio alveolar inferior. Y ese nervio alveolar inferior es el responsable entonces de inervar la arcada dentaria inferior, las encías, la parte ósea y todo lo que hay adyacente. ¿Inervación de qué tipo? Obviamente de tipo sensitivo. ¿Qué tipo de sensibilidad? Somática general, por supuesto, ¿se acuerdan? Pero resulta, muchachos, que cuando esa rama, que se llama el nervio alveolar inferior, entra, antes de entrar suelta otra ramita, y esa ramita se llama como si fueran esto, ¿de acuerdo? Entonces entra, pero de momento que entra suelta una ramita. Si ven esa ramita por ahí, vamos a ver si la vemos, o si la ven en el examen. Esa ramita que suelta, que se ve justamente de entrar como si se dividieran dos, se llama el nervio miloioideo, y el nervio miloioideo es el que va a inervar el músculo miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Como el nervio miloioideo es rama de la rama mandibular del trigémino, quiere decir entonces que tanto el vientre anterior del digástrico como el músculo miloioideo son inervados por el trigémino, ¿vale? Pero resulta que es fundamental aquí el músculo digástrico, que tiene un vientre anterior y un vientre posterior. ¿Dónde se está insertando el vientre posterior del digástrico, muchachos? Que es fundamental, porque estamos hablando de la apertura de la boca y estamos en digestivo. Entonces, ¿dónde se está insertando el vientre posterior del digástrico? En una ranura que se llama la ranura digástrica. ¿Y dónde queda la? Aquí está inmensa. ¿Y dónde queda la ranura digástrica? Aquí, miren el proceso mastoideo. ¿Se acuerdan del proceso mastoideo? Y miren aquí la ranura digástrica. Entonces se está pegando en la ranura digástrica que está en la raíz del proceso mastoideo, del temporal. Entonces, ese vientre anterior realmente es inferior y ese vientre posterior realmente es superior. Y entre los dos hay una intersección tendinosa. Eso hace, y esa intersección tendinosa presenta una poleíta fibrosa, y esa poleíta fibrosa la amarra al ioides. Eso hace que utilizando el ioides como polea, gracias a esa intersección tendinosa entre el vientre anterior y posterior, y formándose aquí la poleíta que lo pega al ioides, ustedes saben que los sistemas de polea incrementan poderosamente las fuerzas. Entonces, apuntalándose en el digástrico, se convierte en un poderoso ayudante para la apertura de la mandíbula, por ese mecanismo. Pero el vientre anterior del digástrico es inervado por el trigémino, en cambio el vientre posterior por el facial. Eso quiere decir que se tienen que sincronizar los dos nervios para hacer el movimiento, ¿no? Vale. Bueno, muchachos. Entonces, vamos a ver si vemos por lo menos esa parte. ¿No la vemos? No, esto está todo vuelto nada. Elkin, no hay mejores preparaditos. Muchachos, aquí ven que veríamos por lo menos, yo puse la otra piecita, el vientre anterior del digástrico y el vientre anterior del digástrico. Y en este fondo el miloioideo, ¿vale? Vientre anterior del digástrico, vientre anterior del digástrico, y en este fondito miloioideo y miloioideo. Para allá, muchachos. Vientre anterior del digástrico, miloioideo y miloioideo. ¿Está claro? Miren aquí y mirando recordemos. Vientre anterior del digástrico, inervación trigémino, rama miloioidea del trigémino, que es cuando uno entra, el otro sigue, ¿cierto? Y ya lo dijimos. Entonces, y miloioideo, también el mismo. El nervio miloioideo, rama de la rama mandibular del trigémino, que está viajando con el alveolar inferior y que se separa del alveolar inferior antes de que el alveolar inferior entre por este foramen para llegar al conducto mandibular. El nervio miloioideo entonces va a ir a inervar tanto el músculo miloioideo como el vientre anterior del digástrico. ¿Estamos? Ok, muchachos. Bueno. Aquí tendríamos también destrozadito el vientre anterior del digástrico y el miloioideo, pero bastante destrozadito. El platisma o cutáneo del cuello, que si lo retiro, encuentro el vientre anterior del digástrico, que si lo levanto, encontraría el miloioideo, ¿vale? Quito el platisma para que no se vayan a confundir en el examen. Quito el platisma o cutáneo del cuello. Al quitarlo, encuentro entonces el vientre anterior del digástrico y más profundito, el miloioideo. Debajo. ¿Y por qué debajo entonces va para arriba? Porque recuerden que debajo en anatomía y encima son relaciones superficie-profundidad, ¿no? Aquí va el... que
está apuntalando esos músculos, ¿de acuerdo? Y miren aquí, muchachos, el hueso hioides, por lo menos el cuerpo del hioides aquí, ¿vale? El hueso hioides, que lo tengo en cuenta. Miloideo y faltarían los digástricos. Listo. Vamos a ver. Bueno. Bueno, ¿qué hay en el interior de la boca? ¿Qué otra cosa vamos a encontrar nosotros? Recuerden que los límites laterales son los músculos buccinadores. Recuerden que los buccinadores están inervados por el facial. Y recuerden que los buccinadores, aunque no son músculos masticatorios, son músculos de la misma boca facial, que tienen que ver con los movimientos de soplar, por ejemplo una trompeta, en fin. De todos modos, sí son coadyuvantes de la masticación. Y esta pregunta se las podrían hacer eventualmente en el teórico. Un músculo coadyuvante de la masticación, les pregunto a ver el músculo del buccinador, sí. ¿Por qué el buccinador? Porque el buccinador, al hacer parte de la estructura central de la mejilla, entonces permite reservar alimento como entre la mejilla y, mejor dicho, en el vestíbulo de la boca, etcétera, en el proceso de la masticación, ¿de acuerdo? Entonces se considera un coadyuvante de la masticación, pero no un músculo masticatorio, el buccinador. Entonces, recuerden una cosa, muchachos, que el músculo buccinador está perforado, aquí está la glándula parótida, está perforado por el conducto de Stenón o conducto parotídeo, y que el conducto de Stenón o conducto parotídeo está llevando, y que el conducto de Stenón o conducto parotídeo, miren aquí la glándula parótida, pasando entonces por delante, por el borde anterior del macetero, llega a esta profundidad donde encuentra el buccinador, lo perfora para desembocar a nivel del segundo molar superior y ahí va hacia la saliva. Como la saliva es un proceso digestivo, entonces pues hace parte del proceso digestivo, entonces tengan en cuenta la glándula parótida. Y entonces les podrían preguntar en el examen teórico, ¿y quién inerva la glándula parótida? ¿Quién inerva la glándula parótida, muchachos? La glándula parótida tiene dos inervaciones. Una inervación sensitiva y una de sensibilidad somática general. O sea, la glándula parótida puede doler, todo lo demás, ¿cierto? Pero una inervación secretomotora. Y si es secretomotora, estamos hablando del sistema nervioso autónomo. Y si es secretomotora, ahí estamos hablando del sistema nervioso autónomo, ¿simpático o parasimpático? Parasimpático. Listo, vamos bien. Entonces, inervación secretomotora del sistema nervioso parasimpático. El núcleo de origen de la inervación secretora del sistema nervioso parasimpático, esto podría caerle en el teórico. El núcleo de origen es el núcleo salivatorio inferior. Núcleo salivatorio inferior. Y entonces las fibras preganglionares, como todo en el sistema nervioso autónomo, tiene que tener fibras preganglionares y posganglionares, ¿cierto? Las fibras preganglionares salen acompañando a un par craneal. Y por lo tanto se dice, la inervación depende de este par craneal. ¿Qué par craneal es, muchachos? No. El noveno par. ¿Cuál es el noveno par? ¿Quién subió cuál es el noveno par? No, el hipogloso es el 12. Y el hipogloso les pueden preguntar también porque, ¿qué hace el hipogloso, muchachos? Inerva en la parte Pero desde el punto de vista sensitivo o motor. Ojo, el hipogloso es única y exclusivamente motor, solo motor, nada más que motor. Y es el motor de la lengua, básicamente, el motor de la lengua. Entonces la lengua la movemos por el hipogloso. Mejor dicho, para que se acuerden de esto, acuérdense de una cosa pues en el examen. Sería el nervio, que sería el peor castigo donde se lo anestesiaron a un congresista, el hipogloso. Entonces es el motor de la lengua, que tienen lengua. Entonces es el motor de la lengua. Si con eso no se acuerdan para el examen, mato y como el muerto, me felicito, me vuelvo congresista. Entonces es el hipogloso. Entonces, no. ¿Quién trae las fibras desde el núcleo salivatorio inferior? No el superior, sino el inferior.
No, el glosofaringio. ¿Y el glosofaringio es qué par? El 9. Entonces el glosofaringio es el 9, listo. Pero como esas fibras las saca el glosofaringio, entonces uno diría, el glosofaringio es responsable de eso. Sí, porque trae las fibras, ¿cierto? La saca el glosofaringio del tallo, vienen con el glosofaringio, pero luego se separan para ir al núcleo, al ganglio, porque como es sistema nervioso autónomo tiene que tener un ganglio, fibras preganglionares y posganglionares. ¿Ese ganglio cómo se llama, muchachos? No, el de gaseosa trigeminal, el ganglio óptico. Y del ganglio óptico siguen las fibras postganglionares e inervan, la glándula parótida. Entonces, inervación, recuérdenlo porque esto les puede caer. Recuerden, núcleo salivatorio inferior, no es superior sino el inferior. Salen las fibras con el glosofaringio, llegan al ganglio óptico, ahí ya parten las fibras postganglionares y llegan a la glándula adeno de inervación secretomotora. Y la inervación en cuanto a sensibilidad, pues ya común y corriente de dolor y todo eso, pues el trigémino. El facial, recuerden que atraviesa la glándula parótida, pero no lo inerva. Listo, muchachos. Entonces, bueno, si les preguntan, entonces este foramen, recuerden que es el mandibular. Y esta espinita, que es muy importante quirúrgicamente, que se forma aquí como una tapita para ese foramen, se llama la espina de Spix con X, o língula. Bueno, y recuerden entonces que por aquí sale una remita terminal que es la mentoniana para inervar sensitivamente toda esta región. Listo, bueno. Entonces, ya que vimos la glándula parótida y el conducto de Stenón, miren aquí el conducto de Stenón y la glándula parótida, recordemos una cosa, como aquí entre el borde anterior del macetero y en el fondo que está el músculo buccinador, es perforado por el conducto de Stenón o conducto parotídeo para vaciar la saliva, repito, a nivel más o menos del segundo molar superior. Otros libros dicen que no, a nivel de la cordal, en fin. Ok. Entonces aquí se forma un huequito. Ese huequito está tapado por una bolsita adiposa y esa bolsita adiposa, en la cual aquí se nota un poquitico, se llama la bolsa adiposa de Bichat. Entonces si les ponen esto en el examen, que también cabe aquí, sería la bolsita adiposa. Aquí no lo estamos viendo, pero aquí sí sería la bolsita adiposa de Bichat. Bueno, ahí está un poquitico, no, tal vez no debe decir. La bolsita adiposa de Bichat. Bueno, la bolsita adiposa de Bichat, listo. Ya que hablamos de la glándula parótida, hablemos de las otras glándulas salivales que hay. ¿Cuáles son las otras glándulas salivales? Igual y submaxilar. Vamos a ver si las encontramos. No me digan que no estamos encontrando absolutamente nada. Bueno. Aquí hay una. Sí. Pero vamos a ver, mira aquí como que vi. Estos tres por ahora. Sí, pero... Miren, muchachos, entonces, submandibular. La submandibular, como aquí está el músculo que hace parte del piso de la boca, que sería el miloioideo, la submandibular, hagan de cuenta que este es el miloioideo. La submandibular se encuentra tanto por encima como por debajo, porque es como si lo agarrara aquí en pincita, ¿de acuerdo? En este extremo. O aquí en pincita en este extremo, ¿de acuerdo? Entonces ustedes la notan porque suele montarse tanto como por encima, por el borde y por debajo del músculo miloioideo. Y aparte de eso, en la región de atrás, y aparte de eso, es grande, la glándula submandibular. Entonces aquí la estamos viendo, se me perdió, la acabo de ver.
Aquí, miren, aquí la estamos viendo, muchachos, la glándula submandibular. Mírenla todos. La sublingual estaría por aquí, pero no por fuera del piso de la boca, sino por dentro, pero a este nivel. Entonces ahorita la buscamos, pero aquí estaría lo submandibular. Recuerden que esto le llamaba antes submaxilar, pero porque esto le llamaba maxilar inferior. Ahora sería un poco erróneo decir submaxilar. Entonces simplemente submandibular, que es lo correcto, ¿de acuerdo? Submandibular. Miren allá, submandibular. ¿Lo vieron todos? Vamos a tratar de verla por todos los laditos. Bueno, aquí también la estamos viendo. Miren aquí, la glándula submandibular. Aquí está zafadita, pero la glándula submandibular, ¿de acuerdo? Submandibular. Y miren en el lado de acá también, submandibular y submandibular. Tengo una pregunta, si por ejemplo en el parcial práctico está así suelta, digamos que no sea ese preparado sino otro, ¿cómo la diferencia de la sublingual por la posición? Es que la sublingual realmente no se ve sueltica porque está muy amarrada, ahorita la vamos a ver. Y además tiene una forma como de gusanito y es mucho más pequeñita, ¿sí? En cambio esta se ve como lobulada, como muy la típica presentación de una glándula, ¿cierto? Ok. Y además por una razón, esta se ve sueltica porque esta tiene un solo conducto que se llama el conducto de Wharton. Y ese conducto, que es el conducto de Wharton, va a secretar la saliva. Entonces cuando se ve sueltica se ve pegada del cable que es el conducto de Wharton. Ojo, como una clave pues para el examen ya que me pregunta ella. En cambio la sublingual es como un gusanito con una cantidad de ductos chiquiticos. Y entonces más pequeñita, más ovalada, con una cantidad de ductos y más amarrada a la boca, al ladito del frenillo de la lengua. Pero realmente la que se ve sueltica eventualmente es esta, y más que ves con el cablecito que la sostiene, que es el conducto de Wharton. Bueno, entonces, listo muchachos. Entonces esta y esta, está clara también, ¿cierto? La dejamos aquí. ¿Aquí también se está viendo o no? Bueno, aquí la tenemos también. Mírenla acá, de nuevo, ¿de acuerdo? Mírenla acá muchachos. Muy destrozadita, pero por lo menos se alcanza a notar, ¿vale? Vale muchachos, y mírenla por el lado de acá. Lo que te decía, pegada del conductico. Ah, justamente lo que te estaba diciendo, mira, pegada del conductico, sí, porque es un solo conducto. Mírenla acá y mírenla acá, ¿vale? Ok. En tanto que aquí estaría la sublingual, pero pegadita realmente, como pegadita. Esta sería la submandibular, esta es la sublingual. Eso quiere decir que la submandibular está mucho más lateral y atrás, y la sublingual mucho más medial y adelante. Porque la sublingual está pegada literalmente al frenillo de la lengua. Pues ahí en relación. Ok. Sí, la submandibular está más medial, la sublingual está más medial y adelante. La sublingual, sí. Ok. Bueno, muchachos. Entonces, ahora la pregunta es, no vi la sublingual, excepto el pedacito que logramos mostrar allí. Vamos a ver si de pronto por aquí se ve. ¿No? De nuevo la submandibular. Pero, de nuevo por aquí la submandibular. Este complejito, la submandibular. Pero la sublingual. Entonces, miren muchachos. ¿Quién inerva las glándulas salivales submandibular y sublingual? Son tres grandes glándulas salivales, parótida, submandibular y sublingual, y una gran cantidad de glándulas pequeñitas dispersas, ustedes saben. Pues. Pero entonces hablemos como de esas tres grandes, la parótida, la submandibular y la sublingual. ¿Quiénes inervan la submandibular y la sublingual? Esto va a ser, yo creo, pregunta de examen teórico. Ya sabemos cómo se inerva la parótida, ¿cierto? Sí. ¿Quedó claro lo de la parótida? Sí. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que el núcleo parasimpático de origen en el tallo para la glándula parótida se llama núcleo salivatorio ¿qué? Inferior. Entonces hay otro que se llama núcleo salivatorio superior. Vamos a suponer que aquí tenemos la protuberancia y aquí el bulbo, esas dos partes del tallo, no nos importa aquí el mesencéfalo. El límite entre la protuberancia y el bulbo, este límite de acá. Hacia arriba estaría el núcleo salivatorio superior y hacia abajo el inferior. Como quien dice, hacia la protuberancia, hacia el salivatorio superior, hacia el bulbo, el inferior. Okay. El núcleo salivatorio inferior es el origen de las fibras parasimpáticas que inerva la glándula parótida. El núcleo salivatorio superior, que se llama también lacrimal, y se los pueden preguntar como lacrimal, el núcleo lacrimal, les dicen lacrimal, tiene que ver con lágrimas que va a tener con glándulas, que va a tener que ver con glándulas salivales, no, pilas. El núcleo salivatorio superior, que se llama también lacrimal, es el encargado de propiciar la inervación parasimpática para las glándulas submandibular y sublingual. Entonces no se me vayan a confundir, miren esto muchachos, no se me vayan a confundir. Como la parótida queda por aquí arriba
y las dos glándulas, submandibular y sublingual, por debajo, ustedes pueden hacer una relación equivocada en el examen. Las de aquí abajo, el núcleo salivatorio inferior, las de aquí arriba, el superior. No, no se me confunda con eso, ¿de acuerdo? Las de aquí abajo, el núcleo salivatorio superior. La de arriba, la parótida, el núcleo salivatorio inferior, ¿vale? Pero las de aquí abajo, que es el núcleo salivatorio superior, se los podrían preguntar con el nombre del núcleo lacrimal, porque también se llama lacrimal. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con la inervación para la glándula lacrimal, secretomotora. Entonces, ustedes les pueden preguntar, ¿quién inerva el núcleo parasimpático o el núcleo de origen para la inervación secretomotora de la glándula submandibular? Núcleo salivatorio inferior. B, núcleo lacrimal. C, tal cosa. Ustedes de entrada pueden descartar el núcleo lacrimal diciendo no tiene que ver únicamente con lágrimas. No, acuérdense que no. Que el núcleo lacrimal es el mismo salivatorio superior. ¿Y que ese núcleo salivatorio superior inerva la glándula? Es decir, inerva no, genera la inervación parasimpática secretomotora para la glándula submandibular y sublingual. El superior y el inferior para la glándula parótida. Recuerden, el inferior para la de arriba, el superior para los de abajo. ¿Quedó claro? Pero resulta que como es una vía parasimpática, o sea, autónoma, requiere un ganglio. Y entonces, así como aquí estamos hablando del ganglio óptico, las fibras postganglionares, ¿en qué ganglio? O sea, llega la información y ahí sale vía nervio facial. Entonces, la de la parótida, vía nervio, ¿qué dijimos? Glosofaringeo. La de acá, vía nervio facial, a través de la cuerda del tímpano. Vía nervio facial. ¿Vale? Listo. Pero entonces, por aquí tiene que haber el ganglio para las fibras postganglionares. Porque recuerden que los ganglios parasimpáticos son muy cerquiticas del órgano que van a inervar. Está aquí en la mandíbula. Así como el ganglio óptico estaría aquí pegado a la parótida, pues. Entonces, aquí en esta zona, o sea, también es un contenido del interior de la boca y se los podrían preguntar. Entonces, aquí en esta zona está ese ganglio. ¿Cómo se llama el ganglio, muchachos? Que recoge las vías preganglionares parasimpáticas del núcleo salivatorio superior o salival, que viajan vía facial hasta ahí para convertirlas en fibras postganglionares y llegar ya hasta los órganos blancos, o sea, hasta la glándula submandibular y sublingual. ¿Cómo se llama ese ganglio? Mandibular. Submandibular. Submandibular. Entonces, ganglio óptico, el de la parótida, ganglio submandibular, el de la submandibular y sublingual. ¿Vale? Parótida. Viajan las fibras con el glosofaringeo, el noveno par. Submandibular y sublingual. Viajan las fibras con el facial, el séptimo par. ¿Vale? Parótida proviene del núcleo salivatorio inferior, submandibular y sublingual, núcleo salivatorio superior o lacrimal. ¿Queda claro eso, muchachos? Bueno, listo. Entonces, es muy triste que no encontremos nada. Yo lo lamento, muchachos, me disculpo con ustedes, pero es que si me hacen un desecho para ver, ¿qué hacemos? Conseguir una nueva. Estoy tratando de que veamos las glándulas sublinguales. Por lo menos la submandibular ya la vimos, o submandibular, perdón. Vamos a verlas. Pero recuerden aquí de nuevo la submandibular. Bueno, las sublinguales. ¿Esos son hongos, no? ¿Sí son hongos? Uy, después ahí se está viendo la sublingual. Ahí es como ese gusanito que se ve hace el año. En medio de los hongos, pero como esa cosita que parece como un gusanito, ¿sí? Le voy a quitar ya eso. Sí son hongos, ¿verdad? Ahí están volando todas las esporas. No, aquí se enferma, se enferma, se enferma, se enferma, se enferma. ¿Qué pasa? Ustedes son aves de paso, pero no es que se chupando y chupando y chupando todo eso con los años. No, pero cuidado con, ahora, ojo que te descontaminas bien. Mira, ahí se ve la glandulita, como al lado del frenillo, como un gusanillo chiquitico, ¿sí? Ok. Sí. Bueno, muchachos, vamos entonces a hablar un poquitico de la lengua
a bolear lengua sobre la lengua. Vamos a hablar de la lengua y aquí más podemos hablar de todo esto. Recuerden una cosa, muchachos. ¿Quién forma el límite posterior de la cavidad oral? Propiamente dicho. Se llama el istmo de las fauces. ¿Y cómo está conformado el istmo de las fauces? Entonces, miren. Aquí tenemos la úvula. Sigamos el contorno de la úvula. Velo del paladar, velo del paladar. Y ustedes saben que al lado y lado el velo del paladar termina formando dos pliegues. Un pliegue que cae en la pared lateral de la faringe y un pliegue que cae adelante sobre la lengua. El pliegue que cae en la pared lateral de la faringe se llama como pliegue ¿qué? Palato-faringeo. Y el pliegue que cae en la lengua se llama como palatogloso. O pilar posterior del velo del paladar y pilar anterior del velo del paladar. Entonces, aquí tendríamos, es que ni siquiera aquí, por Dios, aquí tendríamos pliegue palatogloso o pilar anterior del velo del paladar. Por aquí estaría la fosa para la amígdala palatina, uno donde se vea algo, por Dios. Ven, por lo menos aquí, miren, muchachos. Entonces, úvula, velo del paladar, y el velo del paladar se extiende a los lados con pilar anterior, que es este pliegue que llega hasta la lengua, y pilar posterior, reconstruyámoslo un poquitico con la imaginación, que es un plieguecito que llegaría entonces a la pared lateral de la faringe. Entre el pilar anterior y el pilar posterior estaría, que no realmente no está demarcadito aquí, ok, estaría entonces la amígdala palatina. Entonces, el asunto es, el límite entre la cavidad oral, propiamente dicha, y la faringe, es el pilar anterior o pliegue palatogloso o el pilar posterior o pliegue palatofaringeo. Empecemos la votación. ¿Quiénes votan porque es el pilar anterior o pliegue palatogloso? Levanten la mano. El límite entre la... Tú estás viendo una persona con la boca abierta diciendo, entonces tú tienes la boca abierta y con un bajalengua, ¿cierto? Y le está alumbrando. Entonces tú sabes que lo que estás viendo no todo es boca, porque lo que hay en profundidad ya no es boca, sino faringe, orofaringe, ¿cierto? ¿Cuál es el límite entre la boca y la orofaringe? Ya sabemos que la úvula, el velo del paladar, y como el velo del paladar va a formar dos pliegues, que se llaman pilar anterior y pilar posterior, entre los cuales está la amígdala palatina, o pliegue palatogloso porque uno se pega a la lengua, y palatofaringeo porque el otro se pega a la pared lateral de la faringe, que están cubriéndose en dos músculos además, músculo palatogloso y músculo palatofaringeo. Entonces, ¿cuál sería el límite entre la boca y la orofaringe? ¿El pilar anterior del velo del paladar o pliegue palatogloso, o el pilar posterior del velo del paladar o pliegue palatofaringeo? ¿Quiénes votan por el pilar anterior para que empecemos? O pliegue palatogloso, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quiénes votan por el pilar posterior o pliegue palatofaringeo? ¿Quiénes no votaron? Levanten la mano, sin pena. Son los que no votaron. Todos los que no votaron son jueces. Díganle a los que votaron por el pliegue palatofaringeo que perdieron. Entonces es el pliegue palatogloso. Como es el pliegue palatogloso el que marca el límite entre la boca y la faringe, quiere decir que la amígdala palatina que está entre el pliegue palatogloso y el pliegue palatofaringeo, la amígdala no está en boca, está en faringe. ¿Vale? Está en faringe. Porque de ahí para atrás todo lo que sigue es faringe. Porque yo los puedo preguntar así. Sí. Una de las siguientes estructuras no está en la cavidad oral propiamente dice, y les ponen la amígdala. La amígdala se está como. Ojo con eso, ¿no? Bueno, listo, muchachos. Vamos para la lengua, a ver si vemos algo por lo menos en la lengua. No, muchachos. Cari, ahora la boca. Una lengua como botana. Acá hay una. No, pero la lengüita es como... como cortes evitables. Bueno, muchachos, recuerden una cosa,
Recuerden que la lengua presenta hacia atrás un punto ciego. Y ese punto ciego es donde convergen las dos líneas de la estrella terminal. De la línea terminal, pues, ¿cuál fue el que yo traje? El que acabo de traer, ¿cuál fue? Este. Bueno, que la lengua presenta hacia atrás. Bueno, un punto ciego que sería aproximadamente este, sobre el que converge una línea en B que se llama la línea terminal. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan, muchachos? Recuerden que por delante de esto, en toda esta zona, suele estar la mayor concentración de las papilas circunvaladas. Recuerden que las foliadas, filiformes, fungiformes, están más o menos distribuidas en el resto de la lengua. Más o menos, con cierta concentración en algunos puntos. Pero recuerden que son papilas, digámoslo en términos generales, los 2/3 anteriores de la lengua básicamente ¿qué gusto perciben? Dulce y salado, esencialmente. Bueno, y muchachos, bueno, entonces estas preguntas se las van a hacer también en el examen teórico. Y repasemos aquí para el teórico. Si a ustedes les preguntan cómo está inervada la lengua, ustedes dicen, oigan, ¿cómo está inervada? Pues depende. Me está preguntando por la inervación motora, me está preguntando por la inervación sensitiva de sensibilidad somática general, o me está preguntando por la inervación de sensorio o sensibilidad especial. Bueno, pongan una de las tres. Inervación motora, ya sabemos, el hipogloso, para de contar. Listo, dejemos ya el hipogloso. Entonces las dos inervaciones sensitivas, la sensibilidad somática general, que es el mordisco en la lengua, la sensación de una cosa caliente, de una bebida caliente, de una bebida fría, el malestar de una ampolla en la lengua, etcétera y etcétera. Todo eso es sensibilidad somática general, porque la otra, sensorio, es la sensibilidad especial, que es el gusto, ¿de acuerdo? Entonces, sensibilidad somática general, ¿cómo está inervada la lengua? Los 2/3 anteriores por el trigémino, del mismo lado. El tercio posterior por el glosofaringio, ¿vale? Ojo con eso. Y desde el punto de vista, eso de sensibilidad somática general, y desde el punto de vista de sensorio o sensibilidad especial, ¿cómo está inervada? ¿Quién percibe el gusto en la lengua? ¿Cuál nervio? El facial, pero en los 2/3 anteriores. Y en el tercio posterior, el mismo glosofaringio. Pilas, muchachos, que estas son preguntitas de examen teórico todas. Entonces repito, 2/3 anteriores de la lengua, desde el punto de vista de sensorio, entonces tenemos al facial, tercio posterior glosofaringio, 2/3 anteriores de la lengua, desde el punto de vista sensibilidad somática general, trigémino, y tercio posterior, el mismo glosofaringio, ¿vale? Sí, no sé, muchachos, son puras preguntitas de examen teórico. Listo. Vamos a ver si vemos algo. Ah, aquí también en la lengua quería mostrarles una cosita, muchachos, a propósito. Ok. No, está también mejor acá. Miren, muchachos, recuerden la epiglotis. Recuerden entonces que entre la epiglotis y la lengua se forma un pliegue que se llama el pliegue glosoepiglótico medio. Y entre la epiglotis y la lengua a los lados, los pliegues glosoepiglóticos laterales. Y recordemos que este espacio entre el pliegue glosoepiglótico medio y los pliegues glosoepiglóticos laterales, que es un receso, o sea, como un lugar pero con fondo. Si es sin fondo no se llama receso. Un receso es un lugar pero que tiene como un fondo y ahí no puedo pasar. Este receso se llama ¿qué? La vallécula. ¿Se acuerdan, muchachos? Bueno, listo. Ok. Entonces, aquí detrás de del surco, ese surco pues terminal, estrella terminal dije yo ahora, no, perdón, surco terminal, disculpen, línea terminal o surco terminal, no estrella, disculpen, no, el término de estrella fue un lapsus. Detrás, entonces hay otra cantidad como de glandulitas. ¿Qué glandulitas serán? Tareita, muchachos. Vamos para... pero esas están ahí y por detrás del surquito. Pero otro tipo de glandulitas, porque las caliciformes son papilas, ¿cierto? Ok, muchachos, bueno, vamos a hablar un poquitico de la lengua. Esa fue la tarea que les puse primero, y eso es. Porque realmente no es una, son varias amigdalitas, sí. Eso era lo que le estaba preguntando que de tareita, pero esa era. Bueno, listo, ok, muchachos. Debiste haber dicho, no, son las, porque son varias, ¿no? Ok, bueno. La lengua, muchachos,
tiene entonces una serie de musculitos. Miren, si en este preparado, que es el único que yo encuentro aquí, aquí que tendríamos el cuerpo de la mandíbula, aquí tendríamos las apófisis geni, por aquí estaría entonces, por aquí estaría aquí abajito el músculo destruido. O sea, en la cámara tenemos que tener en cuenta que estamos imaginando, ¿no? Destruido el vientre anterior del digástrico. Luego seguiría, si ustedes ven como un paquetico bien formadito, entonces sería el miloioideo. Y luego más hacia arriba, el genioideo. Entonces, claro, verían ustedes en toda esta masa que está destruida, un paquetico central, ese sería el miloioideo. Debajito otro paquetico, vientre anterior del digástrico. Y encima otro paquetico, genioideo. Y luego sigue el geniogloso. El geniogloso es el principal músculo de la lengua, el músculo que básicamente mueve la lengua. La lengua la movemos para dos cosas, para deglutir y para hablar, esencialmente. Entonces, el geniogloso, como es el fundamental músculo para la lengua y deglutir es un proceso digestivo, otra pregunta puede venir en el examen: ¿quién inerva el geniogloso? ¿Quién inerva el geniogloso? Sí, para deglutir. Ay, no me digan que se me poncharon con eso. El hipogloso. El hipogloso, claro. Estamos hablando de movimiento. Si yo le digo que mueve la lengua, el hipogloso. Y después, venga, ¿quién inerva el geniogloso? Ah, no, no sé, no. No me caigan en esa trampita, ¿de acuerdo? Pues obviamente el hipogloso, ¿de acuerdo? Obviamente el hipogloso. Entonces, como es el hipogloso, que lo hice yo, aquí está, como es el hipogloso, porque el geniogloso es el principal músculo, miren aquí la apófisis geni, y el hipogloso es todo este abanico que avanza por acá, es el principal músculo de la lengua, el principal, es todo este abanico, el geniogloso. Recuerden que aquí está la apófisis geni. De la apófisis geni sale el geniogloso, gloso de lengua, a la lengua, y el genioideo. Pero el genioideo se vería como una bandita por encima del miloioideo, que a su vez estaría profundo al vientre anterior del digástrico, ¿no? Entonces, aquí ustedes distinguirían los tres en un buen preparado en caso de que se los presenten en el examen, ¿cierto? Entonces recuerden, la masita central, el miloioideo, debajito vientre anterior del digástrico y encimita el genioideo. Pero que tan parte de la apófisis geni, pero no para allá, sino para subir y hacer parte de la lengua. Toda esta masa aquí, muchachos, toda esta masa, la alfiler aquí, se sigue metiendo por aquí arribita, pero básicamente es esta masa central por debajo de esta línea blanquecina. Toda esa masa sería entonces el geniogloso. Entonces, ¿cómo se explora el geniogloso? Una parálisis de la lengua. Entonces miren, una parálisis del geniogloso. Entonces son dos genioglosos, uno derecho y uno izquierdo. Ustedes le piden al paciente que protruya la lengua. Cuando el paciente protruye la lengua, si hay uno de los dos genioglosos lesionado, entonces el músculo, uno de los dos nervios hipoglosos lesionados, entonces el músculo geniogloso de ese lado no va a estar funcionando. Entonces la lengua se desvía para el lado de la lesión. ¿Por qué? Vamos a suponer que este sitio no está funcionando bien porque se dañó el nervio hipogloso. Entonces este músculo geniogloso no está funcionando bien. Cuando yo saco la lengua, como este está débil o está sin movimiento, entonces la fuerza de protrusión de este me desplaza al otro y tiende a desviar la lengua para el lado de la lesión. Entonces, en este caso, no es como en el facial, etcétera, que la lesión no se manifiesta al lado contrario, sino hacia el mismo lado, ¿sí? La lengua se desvía para ese mismo lado, ¿sí? Bueno, listo. Pero resulta, muchachos, que hay otros musculitos aquí en la lengua. Como no los estamos viendo aquí, aprovechemos para conceptualizarlos para el teórico. 4 huesitos de donde salen los músculos para la lengua. Como son 4 huesos de donde salen músculos para la lengua, entonces, ¿el otro cráneo dónde está? Aquí. Y voy por un cráneo para mostrarle una cosa importante. La lengua entonces se llama estilo gloso, no gloso estiloideo, porque si se llamara gloso estiloideo querría decir que nació en la lengua y va para la apófisis estiloides. El primer nombre es donde nace convencionalmente, ¿de acuerdo? Entonces se llama estilo gloso. Aquí hay 3 musculitos que tienen que ver con estos procesos fisiológicos y biomecánicos: el estilo gloso, el estilo faríngeo, que ya lo vieron ustedes, y el estilo ioideo, porque apuntala el ioides para que se hagan esos movimientos, ¿no? Entonces, estilo gloso.
Otro musculito va de la apófisis geni a la lengua, que es el geniogloso. Otro musculito viene del paladar a la lengua, ya lo vimos ahora, que es el pliegue anterior del velo del paladar, por debajo está el palatogloso. Y hay otro musculito más, que viene de un hueso de la lengua, ¿cuál será? El iogloso, o sea, el hueso ioides, ¿lo sabías? Porque te señalaste, Sí. pero ya que. Entonces, iogloso. Entonces, del ioides a la lengua, iogloso. De la apófisis genia a la lengua, geniogloso. De la apófisis estiloides a la lengua, estilogloso. Y del paladar a la lengua, palatogloso. Entonces, apréndanse esos 4, porque estaría buena la pregunta. Esos 4 y el quinto sería el distractor falso, ¿no? Apréndanme. ¿De acuerdo? Es palatogloso, geniogloso, estilogloso y iogloso. ¿Vale? Bueno, listo. Porque es que obviamente esos músculos van de hueso a la lengua, que vayan de la lengua para mover el hueso, pues como raro. Entonces el hueso a la lengua, ¿cierto? Bueno. Sin embargo, si hay uno que va de la lengua a una estructura, o sea que es la lengua del origen, curiosamente. Ey, ese sí los dejo de tarea para que lo busquen en un atlas, por lo menos. El glosofaringeo. Hay un musculito que llama glosofaringeo, no faringogloso, sino glosofaringeo. O sea, nace en la lengua como origen y va a la faringe. Ey, pues ¿quién lo existe? Glosofaringeo. Bueno, muchachos. El condrogloso. Escondro se refiere como a bueno, ahí me ponchaste con eso, yo lo voy a revisar a ver. ¿En qué libro lo viste? ¿En qué libro lo viste? Referenciámelo a ver y lo buscan. Bueno, muchachos, bueno. Lo otro que tenemos entonces es que aparte del geniogloso, que es el más importante, que las fibras suben en abanico, aquí, más o menos a este nivel encontraríamos, de pronto en algún preparado se ve nítidamente como una franjita, y esa franjita, esa sombrita, es un músculo que se llama el músculo longitudinal superior, y aquí arriba el músculo longitudinal inferior. Esos sí son intrínsecos de la lengua. Los que les mencionaba son extrínsecos, porque nacen en otro sitio, en un hueso, y llegan a la lengua. Pero intrínsecos de la lengua es que nacen en la lengua y terminan en la lengua, lógicamente. O sea, ya no estamos hablando de que se apuntalan en ningún hueso, ¿cierto? Pero todo eso es sostenido por el esqueleto grande, el esqueleto muscular, digámoslo así, en forma pues como figurada, que sería el geniogloso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hay dos musculitos ya intrínsecos de la lengua, el longitudinal superior y el longitudinal inferior. Entre el longitudinal inferior, que sería como una sombrita que se demarcaría aquí, y el longitudinal superior, hay un músculo que se llama músculo vertical. ¿Tú tienes guantes? Por favor. No, pero puestos. Ven para acá tú. ¿Quién más tiene guantes puestos? Bueno, y ven para acá tú. Ok, porque voy a conectar varios. Entonces miren muchachos, haz las manos así. Ok. Entonces miren, esta es la lengua. Este es el músculo longitudinal superior, este es el músculo longitudinal inferior, ¿vale? Sí, bueno. Coloca tú las manos como por aquí entrelazadas. Es que se ve mejor una niña en cambio como agarrándole las manos que vale, entrelazadas, vale. No, pero no lo apretas del todo, no decir antes. Longitudinal superior, longitudinal inferior. Un músculo que se llama vertical entre longitudinal superior y inferior, ¿cierto? Bueno, yo también lo voy a agarrar así para que sea más vertical. ¿Sí está claro, muchachos? Longitudinal superior, longitudinal inferior. Y entre superior e inferior uno que llama vertical. No va a meter nada. y metido entre el vertical otro que llama transverso. ¿Sí ven el complejo, muchachos? Repito, longitudinal superior. David, longitudinal superior, la lengua de David. Y esta es la lengua de David, músculo longitudinal inferior, ¿vale? Entre longitudinal y superior e inferior, mis dedos y los de ella, vertical. Y metido entre el vertical, el transverso. ¿Queda claro? Músculos intrínsecos. ¿Vale? ¿Quedó claro, muchachos? O sea que aquí ustedes, ¿qué podrían ver? Podrían ver un alfilercito por aquí arriba, pues longitudinal superior. Si se le ve la bandita por aquí nítida, es el longitudinal inferior. Pero entre ellos, uno no sabe si están preguntando por el vertical o el transverso. Ponen alguno de los dos, transverso. Vale.
yo no sé si hay más para ver, muchachos, ¿ustedes qué dicen? ¿Sí? De modo que... No, bueno, muchachos, ¿qué? ¿Alguna pregunta o qué? ¿O es que, pues que se vieran las otras cosas? Ustedes disculpan, pues, realmente, esto como... Pero yo creo que... Porque dijo que quirúrgicamente está... Película o... Ah, no, es un referente.